Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, su gozo y su alegría esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Todos tenemos derecho a tener el goce de la vida temporal, el goce de las cosas de la vida presente. Sí, Dios así ha querido y por eso nos dio el mundo. Ahí en Génesis 1:28 nos dice, ¿no? Nos da el mundo para que lo dominemos. Entonces, Dios nos bendice para tener, sí, un disfrute temporal de las cosas. Incluso leemos en este versículo que les he indicado, que los bendice diciéndole, ¿no? Multiplicaos, henchid la tierra. Y multiplicados es el goce de la vida sexual. Dios bendice bienestar material, prosperidad material. Por eso también en el libro de los Números, cuando se manda a bendecir a los israelitas, ¿no? Que diga, ¿no? Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, que te dé prosperidad, etc. Sí tenemos, ¿no? Y Dios lo quiere. Por eso es que también tenía entre sus discípulos, algunos de ellos eran hombres ricos. Y a muchos otros también los llamó, como por ejemplo a Mateo, que sí, como era recaudador de impuestos, se hizo de riqueza. O también, por ejemplo, si mal no recuerdo, Zaqueo también. Y Zaqueo, lleno de la espiritualidad cristiana, tuvo ese cambio, esa conversión, y compartió de lo que tenía con los pobres. También, además de esa legitimidad de los bienes temporales, también hay que ver el peligro de buscar a Dios solo cuando tenemos problemas, cuando tenemos alguna necesidad, por ejemplo, de salud, cuando tenemos problemas para obtener un trabajo, de repente por ahí nos hemos sobreendeudado y a veces legítimamente como para construir una casa, para dar la educación a los hijos, y luego tenemos problemas, ya sea porque perdimos el trabajo o X motivos. Y empezamos a buscar a Dios cuando antes no lo hemos hecho. Cuando antes Dios no ha formado parte de nuestra vida cotidiana. No hemos ido a misa dominicalmente, no hemos frecuentado los sacramentos. A veces lo buscamos también por ocasión de un evento religioso. La muerte de un familiar nos lleva a que hagamos unas misas, que anotemos intenciones ahí por nuestro difunto en la misa, hacemos novenas, aunque ahora es mucho menos, y lamentablemente esas oraciones están plagadas cuando se invita a rezadores, así de cantos paganos, etc. O cuando los hijos van adquiriendo una edad para recibir un sacramento. Entonces ahí nos acordamos de acercarnos a Dios. Pero normalmente no se lleva una vida litúrgica, no frecuentamos ser agradecidos con Dios ahí en la misa, no nos confesamos, no comulgamos, nada de oración, ¿no? Ni siquiera la señal de la cruz, ni siquiera un Padre Nuestro, etc. Y si Dios no nos hace el milagro que le estamos pidiendo, que nos solucione el problema de enfermedad, el problema de deudas, el problema con, digamos, con el esposo adúltero, etc. Entonces Dios es malo. Si Dios no nos soluciona el problema que tenemos del hijo que está en las drogas, que está en la delincuencia, Dios es malo, ¿no? Ahora, también tenemos por ahí muchos que por no haber crecido, haber hecho crecer su fe, ya sea porque en su familia no se practicó,
con fervor, con autenticidad la vida religiosa, la persona empieza a buscar, digamos, soluciones espirituales, ¿no? En las religiones como el yoga. A veces nos llenamos de prácticas esotéricas, ¿no? El Feng Shui, ¿no? Y muchos otros han caído en esta práctica de la sensualidad desordenada de los filósofos modernos. Por ejemplo, ahí encontramos a Sartre, su esposa, etcétera, y otras personas que enseñan de que si uno se casa y puede concordar con la esposa, que si uno se encuentra con otra persona en un viaje y quiere tener relaciones sexuales con esa otra persona, normal, lo pueden hacer. Así tienen estos acuerdos. Y entre jóvenes también se ha escuchado esto, ¿no? Y pues a veces estas prácticas meditativas de la nueva era, con apariencia, con sus ritualismos que tienen, con una apariencia de mística, de misticismo, llevan al hombre a la realización de prácticas externas, ejercicios de este tipo que son obviamente de carácter religioso. Y luego tenemos otro extremo, que es el protestantismo. No estamos atacando a las personas, porque encontramos a muchas personas, de repente la mayoría de ellas, que tienen buena voluntad, que buscan a Cristo de una manera fervorosa. El problema con el protestantismo es que ha llevado a un reduccionismo de la revelación divina, de lo enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Han reducido toda la fe solamente a lo que está en la Escritura, sin valorar lo que quedó vivo en la vida de la Iglesia, o sea, la tradición apostólica. Han eliminado la vida sacramental, la vida litúrgica, y se han quedado en una idea de una exclusiva relación de Dios y el hombre, un individualismo. Y esto les ha llevado a una realidad que se niegan y que quieren rechazar a todas luces, quieren taparse los ojos, que se llama esto sectarismo. Así, la unidad y la vida de iglesia no es vital para el protestantismo. Mi encuentro personal con Dios y nada más. Por eso no hay una unidad, no hay una sola iglesia evangélica. Lo que hay son iglesias, son religiones, cada una con su doctrina propia. Y ahí han eliminado lo místico, lo litúrgico. Ya no hay esa vida, digamos, sacerdotal. Y de ahí viene el resto, el rechazo de las demás cosas sagradas. No hay sacramentos, como por ejemplo la confesión, no hay una ordenación sacerdotal, no hay unción de los enfermos, no hay el sacrificio que Cristo mandó hacer ahí en la última cena. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía, mi cuerpo que es entregado por la salvación de las personas, es entregado, hay una ofrenda, hay un sacrificio ahí incruento, ¿no? El sacrificio cruento se va a realizar unas horas después de la última cena, ahí en la cruz. Entonces, ellos ahí, el protestantismo ve lo ritual como algo vacío, como carente de valor espiritual, cuando en realidad Cristo mandó hacer ese acto sacrificial incruento de la última cena. En el siguiente texto del Evangelio que les quiero compartir, estamos ante la presencia de un signo, de un milagro, que nos invita a elevarnos en espiritualidad sobre los aspectos materiales
del interés que uno puede, de los bienes que puede uno obtener de otra persona, del dinero, de los puestos, del placer, y por supuesto, dinero, placer, ¿no? Trabajo, eh, son legítimos cuando se realizan y se obtienen de la manera recta, de una manera íntegra, pero estos no deben apartarnos hacia lo que es lo trascendente, hacia lo que es lo divino, lo vital, lo importante. Les quiero compartir el Evangelio según San Juan, y está tomado del texto del capítulo 6, del versículo 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobra para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querían hacerlo rey. Miren cómo es que los versículos de Juan 6, versículos 2 y 15, nos decía que le seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. El versículo 15 vuelve a decir algo parecido: querían apoderarse de él para hacerlo rey. La gente había confundido y no habían llegado a profundizar las enseñanzas de Jesús y los signos milagrosos que él venía haciendo. No lograban captar lo profundo, lo teológico que había detrás de todos estos actos y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo quieren hacer rey porque los está curando, porque pues les está aplacando el hambre, pero no profundizan la verdad de estas cosas. No profundizan. Por otro lado, los apóstoles se quedan en las limitaciones materiales. Uno dice: Felipe, ¿no? 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. El otro apóstol, Andrés, dice: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y no están viendo el poder de Dios, el poder de Cristo, que lo tienen. Ya ellos han visto muchos signos de Cristo, pero todavía su mente no despierta. Y así muchos de nosotros andamos temerosos por el pan del día, a veces quedamos sin trabajo, cuando Dios, mientras nosotros estamos durmiendo, Él ya va delante de nosotros, abriéndonos los caminos, trayéndonos los bienes que necesitamos, ayudándonos en las relaciones con las personas con quienes tenemos problemas.
Lo que pasa es que nosotros no estamos buscándolo en la vida espiritual y queremos hacerlo todo con nuestras fuerzas, con todas nuestras, solo con nuestras inteligencias, nada más. Entonces, lo que sucede es que cuando nos estamos alejando también de la vida sacramental, de la confesión, de la Eucaristía, del matrimonio, entonces, de la oración, de la lectura bíblica, de la escucha, de una homilía, eso pues nos está llevando, ¿no?, a la búsqueda de cosas, repito, a la búsqueda de cosas, de lo creado, y en ellas estamos tratando de buscar la felicidad. La buscamos porque pensamos que ellas nos dan felicidad. Tener dinero, que me dé la seguridad de techo, de comida, de estudios para los hijos. Y creemos que una vez que las hemos logrado, ya somos felices. Y no nos estamos acordando del sentido de lo espiritual, de la plenitud espiritual, porque una vez que las obtenemos, ahí viene el miedo a perderlas. En ellas estamos pues buscando la realización y la plenitud de nuestras vidas cuando éstas tienen esa limitación de la pérdida, ¿no? Entonces, y ahí todo esto pues cuando vemos solamente lo material, solamente nos quedamos en esto, pues, ¿no? En obtener bienes materiales para darnos esa tranquilidad que andamos buscando. Así hacemos de Dios un supermercado, hacemos de Dios un banco, hacemos de Dios un seguro social, en el que pensamos que cada vez que tenemos una necesidad de dinero, de salud, ahí sí nos acordamos de Dios, pero el resto del tiempo, nada. Estamos yendo al gimnasio, nos encontramos con los amigos a jugar, vamos a hacer prácticas de ritos deportivos, de ritos gimnásticos, etcétera, pero lo hemos dejado a Dios solamente así como el genio de la lámpara maravillosa que nos da los deseos que nosotros queremos y cuando queremos. Para eso ha quedado Dios para muchos de nosotros como el genio de la lámpara maravillosa, y cada vez que tenemos una necesidad, un deseo, frotamos la lamparita y aparece el mago al gusto y voluntad de nosotros. Y si Dios no nos hace el milagro, Dios es malo. Entonces, la verdadera espiritualidad, tampoco la vamos a encontrar en la práctica supersticiosa de ejercicios de tipo meditativo, con ciertos ritos que se realizan, sonidos rituales, posturas rituales, como lo es la parte física de esta religión, el yoga, ¿no?, que a muchos oímos decir que solamente es la parte de los ejercicios, pero son posturas no para una finalidad de una salud física, sino que están preparando a la persona en la parte física para luego tener un encuentro ya espiritual con las divinidades que ahí se practican en el yoga, ¿no? Otros han caído también en las prácticas alimenticias, ¿no? El veganismo, etc. Y ahora también en esto de la nueva era ha aparecido este culto de los ángeles que no es enseñado por la revelación cristiana. Ojo, cristianos, cuidado con esto del culto a los ángeles. La revelación divina, tanto en la tradición apostólica oral como la que ha quedado en forma escrita en las Sagradas Escrituras, no nos hablan más que de San Rafael, San Gabriel y San Miguel, y luego se con esto, de poner a los ángeles por encima de Dios y convertirlos en ídolos.
La misma palabra de Dios nos ilumina en cuanto a estas prácticas, tanto alimenticias como ritualistas, carentes de piedad cristiana. La primera carta a Timoteo que escribe San Pablo en el capítulo 4, versículo 2 al 8, nos dice lo siguiente, muy precioso, presten atención cuando para este tipo de prácticas y personas que nos dirigen hacia ello. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada, con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Versículo 7. Rechaza las leyendas vergonzosas, verdaderos cuentos de viejas, y dedícate a la piedad como a tu deporte. Los ejercicios deportivos no es que sirvan de mucho. La piedad, en cambio, es útil, fuera de toda discusión, pues Dios le prometió la vida, tanto la presente como la futura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, hay prácticas deportivas que son sanas, la gimnasia, la natación, el fútbol, pero cuidado, ojo con estas prácticas de la nueva era, del yoga, etcétera, ¿no? Sí, podemos hacer todos los deportes que la ciencia educativa nos ha enseñado, nos ha traído y nos ha revelado como algo positivo, incluso en las terapias médicas de recuperación de la salud, sirven y ayudan. Entonces tenemos que trascender a este tipo de supersticiones, de tipo que parecen muy bonitas. Por ejemplo, también el uso esto de los inciensos. Nosotros los católicos, si bien es cierto, por ejemplo, usamos velas, pero no es para que, como el Feng Shui, ¿no? El orden de las cosas, de la casa, en donde van a estar ubicados los espejos, por donde debe estar la entrada, la puerta, las ventanas, la colocación de los sofás, etcétera, etcétera, que piensan que con eso va a traer la armonía en el hogar. No, la armonía del hogar la trae Dios, que Él es la paz. Cristo es la luz, es la paz, es la vida. Ahí encontramos nosotros la armonía de las relaciones matrimoniales, de las relaciones entre padres e hijos. El cristianismo nos invita a elevarnos espiritualmente, más allá de la búsqueda y tenencia de bienes materiales. Y como decía, estos son legítimos porque Dios así lo ha querido, pero no andemos pensando en qué comeremos, con qué nos vestiremos. Eso Dios nos lo da por añadidura. A mí me consta eso y yo doy gracias al Señor. Entonces, vayamos a la valoración intrínseca de la persona, del ser de uno mismo y del prójimo. Busquemos el sentido final y último de cada cosa. Todo está para alabar a Dios, para servir y amar a Dios y amar al prójimo. Y ir más allá de lo aparente. Como les decía, nosotros usamos, sí, velas, por ejemplo, y se las colocamos a veces ahí en un altar con nuestras imágenes, y no son para pensar que ahí en esas imágenes esté Dios o que esas imágenes sean un Dios como lo enseñan los hermanos protestantes, falso de toda falsedad, sino que esta vela, al colocarla a una imagen de Cristo, nos está diciendo que Cristo es la luz de nuestra vida. Es un recordatorio para que nosotros vivamos bajo la luz de Cristo y que nosotros seamos luz para los demás, la luz que nos alivia de las tinieblas. Cuando niños, en la oscuridad tenemos miedo. Ese es el pecado. En la vida, la oscuridad del pecado en la vida del hombre, eso es lo que nos causa miedo, temor. El que anda en la delincuencia, en las drogas, tiene miedo de que lo descubran y no duermen bien, andan a sobresaltos, temerosos. Entonces descubramos la vida divina que hay en nosotros, que Dios nos ha dado a través de nuestro bautismo, a través de lo sacramental. Ahora, este pasaje, Jesús ve a esas personas y ve que no están ahí en tiempo en el desierto, perdón, ahí están en un pasto,
pero no están lejos de lugares de donde comer. Y eso nos hace recordar lo que Mateo, ahí en el capítulo 9, versículo 36, nos dice algo parecido. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sintió compasión. Ahí está la piedad, la verdadera espiritualidad. Ir hacia adentro, ejercitar, eso sí, nuestras virtudes eh, religiosas, el amor al prójimo, compartir, ser generoso, pero no solamente hacer obras de misericordia, también tenemos que dedicarnos a las prácticas de los ejercicios espirituales, que es lo que Jesús hacía siempre. El mismo evangelio que leemos, que estamos compartiendo, nos dice ahí, tanto en el versículo 3 como en el 15, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos, a la montaña para orar y también estar en soledad. La soledad, el sosiego que necesitamos para aliviarnos del trabajo, aliviarnos de los problemas, pero con la oración. El versículo 15 nos dice lo mismo cuando querían apoderarse de él para hacerlo rey, y nos dice, se retiró otra vez solo a la montaña, a la altura, a las alturas, ahí donde podemos, ¿no?, elevarnos para encontrar a Dios. Que el Señor nos bendiga y les aumente la espiritualidad.